Está en medio de su pueblo. Y, y meditaba para armar compartir una palabra. Y a veces el Señor nos habla en cosas que no dice uno, ¿qué es esto? No, ¿será? ¿Es de Dios? Y traje una cosa para mostrarles. Quizá lo conozcan, seguramente que sí. ¿Conocen lo que es un cubo de Rubik? Se conoce como un rompecabezas tridimensional. Y yo nunca había tenido, ¿no?, uno de estos. Siempre quise tener uno hasta el día que me casé. Después de casado me pude comprar el primero, ¿no? Y recuerdo que un día andábamos con Sole por 11 y siempre, ¿no?, sirviendo al Señor. Estábamos buscando los juguetes para regalar en el Día del Niño. En la iglesia en ese tiempo servíamos en el anexo de Udaondo. Y mirando locales, buscando precios, y de repente ahí estaba, ¿no? Lo vi en un estante y sentí que también era el momento de satisfacer a mi niño interior, ¿no? Y era un cubo genérico, creo que lo pagué 30 pesos. Así que imagínense lo que era ese cubo. Era de plástico, estaba lindo. No era la gran cosa, pero para mí era un desafío de mucho tiempo, ¿no?, de muchos años. Y bueno, me lo llevé a casa y pasé días enteros, ¿no?, con ese cubo. Días tratando de armarlo solo, ¿no? Estaba ahí sentadito, sin pedir ayuda, sin buscar nada, porque lo giraba y me decía, ¿no?, a mí mismo, si hay niños chinos de 6 años que lo arman en 5 o 10 segundos, ¿qué tan difícil puede ser, ¿no?, armarlo? Y me di cuenta de que sí, que es realmente difícil. El orgullo se chocó de frente con la realidad. Y llegó, ¿no?, un momento en que por puro cansancio, frustración, me di por vencido, ¿no? Y me fui a la página oficial del cubo Rubik para ver cómo se armaba. Y en la mismísima página, ¿no?, en el mismo primer párrafo decía la página, me dio un dato que me desalentó por completo a seguir intentando armarlo solo. Decía que este pequeño pedazo de plástico, matemáticamente, tenía más de 43 trillones de combinaciones. Trillones es millón de millón de millón. Y que si alguien intentara armarlo al azar, como estaba haciendo, moviendo sus caras y buscando la combinación, haciendo un movimiento por segundo, iba a tardar miles de millones de años. Y como me dije a mí mismo que no tenía miles de millones de años, me tragué el orgullo y busqué videos por YouTube, ¿no? Y me senté a estudiar se llaman algoritmos, son las combinaciones, y en poco tiempo pude armarlo por primera vez. Y ese cubo de 30 pesos se volvió mi trofeo, ¿no? Porque estaba ahí y lo quería mucho porque era el primero. Tanto lo quería que un tiempo después, cuando llegó mi cumpleaños número 40, a mí en ese tiempo me gustaba decirle que eran mis 18 con 22 años de experiencia. Solo me hizo un cumpleaños temático, ¿no?, con todo decorado con temas de cubo Rubik. Y todo estaba relacionado con el cubo, ¿no? Y bueno, estaba la torta y mi cubo al lado de la torta. Y bueno, pasó la comida, vino el momento de soplar las velas, nos sacamos las fotos, cortamos la torta y empezamos con la sobremesa. Y había varios invitados ese día, pero recuerdo a uno en especial, ¿no?
mi ahijado Valentino, el hijo de Mario y María, que en ese tiempo tendría 2 años, y se pasó todo el cumpleaños mirando el cubo, ¿no? Estaba hipnotizado por los colores, ¿no? Y se ve que lo quería, y bueno, yo como buen anfitrión y buen padrino, lo agarré y se lo di. Lo dejé ahí sentadito en el piso con toda su curiosidad, y lo miraba, lo movía. Exploramos, ¿no? Y obviamente, bueno, le entregué mi tesoro de 30 pesos. Bueno, nosotros seguíamos charlando hasta que en un momento me pregunto, ¿no? A ver qué está haciendo Valentino. Y lo busco con la mirada y veo que seguía sentadito, pero había apoyado el cubo en el piso y con sus 2 manitas, ¿no?, bien chiquitas, estaba meta a raspar contra el suelo de cemento el cubo. Con una concentración y una dedicación tenía impresionante. Y me acerco, ¿no?, amorosamente, al menos eso es lo que dice la versión oficial, y le saco el cubo, ¿no? Y cuando lo miro, absolutamente todas las caras, no faltó ninguna, habían sido limadas a la perfección por el piso de cemento y las manos del artesanito de Valentino. Ya no había ni rojo, ni azul, ni amarillo, solo era un plástico rayado, opaco y negro. Pero Valentino, ¿no?, en su inocencia, él encontró, ¿no?, un objeto que él no entendía, y con un mecanismo que superaba su capacidad, ¿no? Y como no sabía cómo funcionaba, trató de adaptarlo a la fuerza, ¿no?, raspando hasta borrar los colores. Y eso el Señor me traía, ¿no? Que de la misma manera, muchísimas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿no?, con nuestra vida. Nuestra vida a veces es exactamente así, ¿no? Es desordenada, caótica, con muchos colores que se mezclan por todos lados y piezas que parecen que no encajan y no tienen sentido. Vemos áreas en nuestra familia, en nuestra economía o mismo en nuestras emociones, que parecen estar fuera de lugar. Y desde nuestra perspectiva limitada, ¿no?, y humana, en lugar de ir al manual, en lugar de buscar a quién lo diseñó, a quién diseñó la vida, tratamos de arreglar nuestra vida moviendo piezas al azar. O peor aún, agarramos nuestra vida y la empezamos a raspar contra el piso. Y tratando de forzar a veces relaciones, forzar situaciones. Y nos agotamos, ¿no? Nos frustramos y nos lastimamos todo. Y a nuestro entorno también. Desesperados por ver todo de un solo color. Y para quien no conoce el patrón, quien no conoce los algoritmos, para quien no sabe cuál es el secreto, ¿no? La vida siempre es un caos que no podemos superar. Y justamente para entender quién tiene en sus manos, ¿no?, el manual, quién es el creador, quién es el que conoce todos los patrones, maestro de todo esto que vivimos, tenemos que ir al apóstol Pablo, ¿no? Pablo venía en toda su epístola de pasar 11 capítulos enteros en su carta a los romanos, intentando explicar el plan de salvación. Literalmente estaba tratando de explicarnos cómo Dios fue girando todas las piezas de la historia, entrelazando a los judíos y a los gentiles, usando la desobediencia de unos para traer misericordia a los otros. Y Pablo estaba contemplando la obra terminada de la redención, y al ver cómo Dios había movido cada cosa, ¿no?, desde la eternidad hasta el momento de la cruz de Cristo, su mente humana como que hace un cortocircuito. Y como que él no lo soporta más, ¿no? Se queda sin palabras, sin
esa altura, ¿no?, académica que él tenía. La lógica ya no le alcanzaba. Y como que explota, ¿no?, en una de las alabanzas más puras de toda la Biblia. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 33, lo que declaró Pablo. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y esto es una declaración tremenda, ¿no? Porque Pablo usa acá dos palabras en el griego original que nos tienen que dar esa pista, ¿no?, de cómo él se sentía. La primera es batos, que se traduce como profundidad al principio, pero no habla de una profundidad de, no sé, de una piscina que uno mira, una pileta y ve el fondo. Él habla de una profundidad como del océano, una profundidad que uno no llega a alcanzar a ver, y hablando de la sabiduría de Dios. Y luego dice que sus caminos son inescrutables, y la palabra que él usa es difícil de pronunciar, dice anixchenialstoi. Es bastante complicada. La practiqué y no me sale. Que literalmente significa que no se puede rastrear siguiendo sus huellas. Es decir, que por más que nosotros intentemos seguirle el rastro a Dios con toda nuestra inteligencia, intentando adivinar cuál va a ser su próximo movimiento, Él siempre está aproximadamente 1.000.000 de pasos adelante nuestro. Él no deja huellas que nuestra lógica humana pueda entender. Y a veces nosotros nos enfocamos en una sola cara, ¿no?, de la vida, y decimos: Señor, no entiendo por qué pusiste esta pieza acá, me está molestando, ¿no? No me gusta, no encaja con los planes que yo tenía. Pero Dios, ¿no?, desde su trono de gloria, no solo está viendo esa piecita aislada. Él está viendo cómo ese momento difícil está sosteniendo el propósito de tus hijos, el propósito de tus nietos, ¿no? Y todo cómo encaja perfectamente con el destino, incluso hasta 100 años adelante. Él sabe, ¿no? Él sabe exactamente lo que hace. Y viendo esta inmensidad, nosotros tenemos que cambiar, ¿no?, la forma de relacionarnos con Dios. Muchas veces nos llenamos de angustia porque queremos tener explicación para todo, ¿no? Pero como nosotros somos hijos redimidos por Dios. Amén. ¿Cuántos hijos redimidos hay? Y nuestra paz no viene de entender el plan completo ni de saber cómo se mueve cada pieza. Nuestra paz viene de conocer y confiar ciegamente en el carácter de Dios que sostiene todo. Él sostiene todo en sus manos. Amén. Cuando pasamos por temporadas donde no todo parece estar en caos, ¿no?, y sin sentido, no tenemos que desesperarnos. La gracia del Señor nos abraza en medio de toda esa confusión y nos dice: hijo, no necesitas resolver todo, yo tengo el control. Podemos descansar tranquilos en medio de cualquier tormenta, sabiendo que aquel que no escatimó ni a su propio hijo va a acomodar todas las cosas para nuestro bien. Amén. Y muchas veces el mundo, ¿no?, en cambio vive ahogándose en esa ansiedad. El sistema colapsa porque confía en sus propias fuerzas para ordenar todo, ¿no? Y forzando hasta situaciones que llegan a lastimar. Y termina todo estrellándose contra la realidad de la impotencia humana. Pero nosotros dormimos en paz, amén, sabiendo que nuestro Padre es el dueño absoluto de toda la historia, amén. Den un aplauso al Señor.
Y bueno, ahora hay algo que nos suele hacer cortocircuito, ¿no? En nuestro caminar con Dios. Y es como usamos nuestra propia autoridad. Porque si sabe, Dios nos dio autoridad. Él dio su palabra. Pero vemos muchas veces que se confunde esa autoridad y escuchamos a gente que decreta, que declara, que quiere imponer cosas al Señor, ¿no? Me gustaría que vayamos al principio, ¿no? Cuando Dios nos creó, Él no lo hizo como al resto de los seres vivos. Él nos dio algo más íntimo, algo de Él. Y vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 7. Ya hemos estudiado Génesis, así que esto se lo tiene que acordar. Dice su palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios nos dio su aliento, amén, nos dio voz y en ese momento también nos dio una medida de autoridad en la tierra. Y eso es verdad, eso es real y es completamente bíblico, pero a veces empujados, ¿no?, por el dolor y las crisis, usamos esa voz de la desesperación. En el medio de la angustia nos paramos frente al Señor e intentamos exigirle que arregle nuestra vida, ignorando por completo que Él está sosteniendo todo el universo. Porque imagínense, ¿no?, que le pido a cualquiera de los que están aquí que elijan un color, ¿no? El que más les guste, la cara que quieran ver armada. Y pongamos color blanco, por ejemplo. Supongamos que quieren todo armado y ya. Entonces me tomo mi buen tiempo, ¿no? Porque no soy un profesional. Giro todas las piezas y bueno, en un momento, listo. La cara blanca está donde tiene que estar. En ese primer segundo, cuando todos vemos que está armada la cara, festejamos, ¿no? Visualmente logramos lo que queríamos. Pero si miramos el resto del cubo, por querer forzar estas piezas blancas a que tomen su lugar por capricho, ¿no? Porque sí, así no se arma el cubo. Desarmamos las otras caras que ya estaban armadas, ¿no? Que estaban listas para 1, 2, 3 movimientos terminar de armarse. Y todo para resolver una urgencia, ¿no? Arruinamos el resto de todo lo que estaba el Señor preparando para nosotros. Y exactamente así es como muchas veces hacemos con Dios. Esa cara blanca, ¿no?, que queremos ver acomodada hoy en la vida, puede ser un proceso, ¿no?, que nos está doliendo. A veces es algo que está fuera de lugar, una enfermedad o una pérdida dolorosa, o muchas veces la economía, que es lo que afecta en estos tiempos bastante, o incluso eventos grandes, eventos monumentales como el terremoto de Venezuela. Cosas que no entendemos y que nos duelen, ¿no? Porque realmente nos duelen. Y nosotros miramos nuestro lado de la vida, vemos el dolor de esa situación y usamos nuestra voz para exigirle a Dios que mueva todo ya mismo, ¿no? Sentimos que necesitamos ver al menos esa situación resuelta hoy para poder dormir, ¿no? Para poder estar en paz. Pero acá es donde tenemos que analizar fríamente y mirar al cielo, ¿no? Los planes de Dios no son un simple cubo como este de 3 caras por 3 caras. Porque si querríamos representarlo en algo, el propósito sería como un cubo gigante, ¿no? De tantas caras como personas hay en la tierra.
Imagínense un cubo de 8.000 millones de caras por 8.000 millones de planos que funcionan al mismo tiempo. Un diseño inmenso que va conectando cada evento a lo largo de toda la historia. Es algo inmenso donde nuestra vida está conectada con millones y millones de personas. Dios es el único que tiene el diseño completo, amén. Y Él sabe exactamente por qué cada pieza hoy está en el lugar donde está. Porque si Dios respondiera a nuestro apuro, ¿no? Si Él forzara esas piezas a destiempo solo para calmar nuestra angustia, el desastre en ese cubo universal sería total. Y arruinaríamos el propósito que el Señor, con muchísima paciencia, ya estaba acomodando en otros lados. Solo por responder a nuestro apuro, ¿no? Desarmaríamos la vida incluso de alguien más, o retrasaríamos nuestras propias respuestas. Cuando Dios nos responde a nuestras oraciones o a nuestros pedidos, a veces no es porque nos falte fe, porque podemos ser fieles a Dios y tener muchísima fe y no pasa nada, ¿no? El cielo parece de bronce. Y esto pasa muchas veces porque nuestros pedidos, por más legítimos y reales que sean y dolorosos, están chocando de frente con su plan. Y Dios nos ama demasiado como para sacrificar lo que está armando a largo plazo para nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a alinear nuestras palabras con el corazón de Dios. Amén. Ya no tenemos que vivir con esa carga de pensar que nuestras oraciones no funcionan. Porque qué tranquilidad, ¿no? Nos da a entender que muchas veces no somos nosotros, no, sino que es su voluntad. Y nosotros no manipulamos al Señor, amén. Su voluntad es perfecta, sino que trabajamos junto a Él. Y cuando oramos no lo hacemos para darle órdenes al Creador del universo, lo hacemos para que consuele nuestro dolor y cambie nuestros deseos también. Podemos acercarnos con confianza, podemos llorar en su presencia y pedirle lo que tenemos en el corazón, pero siempre con la tranquilidad de que si Él nos dice que esperemos o nos dice que no es un rechazo, es amor, amén. Él nos está cuidando de no desarmar una obra mucho más grande. El verdadero descanso es eso, amén, soltar el control y que respiremos profundo y dejar que Él siga girando todo a su propio ritmo, amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Y bueno, como nuestro mayor poder es soltar el control y dejar que el maestro siga trabajando a su ritmo. Y eso suena hermoso, ¿no? En teoría suena muy poético, pero vamos a ser sinceros, en la práctica soltar el control es doloroso. Amén. Aceptar la voluntad de Dios muchas veces implica atravesar procesos donde sentimos que la vida entera se nos desarma, donde la presión nos rompe el pecho, ¿no? Y para entender este nivel de rendición que nos pide el Señor, se me venía una imagen en la historia, ¿no? que ilustra esto, cuando en los tiempos bíblicos el proceso para extraer el aceite de oliva, que era algo muy preciado en ese tiempo, y hoy también, no era un proceso delicado, no era algo sutil. Se usaba una enorme piedra de molino y era muy pesada, ¿no? Y las aceitunas no eran acariciadas por la piedra de molino, sino que tenían que ser puestas bajo esa piedra y ser completamente aplastadas, ¿no? Tenían que perder su forma original y ser completamente destruidas, porque solo a través de ese aplastamiento, ¿no? De esa presión, podía brotar ese aceite puro, ¿no? Que servía para todo, para iluminar, para sanar, incluso para ungir.
Y de la misma manera que las aceitunas no tienen que ser trituradas y perder su forma para dar vida, si nosotros queremos ver la imagen suprema de cómo reaccionar frente a la voluntad del Señor, tenemos que meternos, ¿no?, en la noche más oscura que tuvo la historia. Tenemos que ir a un huerto cuyo nombre justamente significaba prensa de aceite, el Getsemaní. Y allí, ¿no?, estaba Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra que con un solo soplido no tenía que decretar nada, creó los cielos y la tierra, ¿no? Él estaba ahí arrodillado en la tierra, el rey absoluto de todo. Él tenía el poder en su boca para ordenar que todo ese sufrimiento se detuviera en ese momento, sin dolor, sin cruz, sin corona de espinas, sin nada. Él podía pedir 12 legiones de ángeles en un segundo para que lo sacaran de ahí. Pero miren lo que hace, ¿no?, el Rey de Reyes frente al plan del Padre. Vamos a leer en Mateo 26, versículo 39. Dice su palabra: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En su momento de mayor angustia, dice su palabra que él sudaba gotas de sangre, ¿no?, sintiendo la presión de esa piedra, ¿no?, que sobre su vida, cuando toda su humanidad le gritaba que exigiera un escape, ¿no? Jesús en ese momento modeló la rendición absoluta. Cristo vio que la cruz iba a ser el proceso más doloroso, iba a ser el desgarro más profundo, lo que jamás el universo iba a presenciar, porque no solo era físico, sino que también era espiritual. El Padre dice que iba a aplastar al Hijo, ¿no? Pero Jesús entendió el propósito, él entendió que soportar ese dolor insoportable en su propia carne era la única forma, la única manera en que podía brotar la salvación para toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser sanados, ¿no?, y restaurados hoy. Cristo dejó que su vida fuera completamente derramada en la cruz del Calvario. Amén. Jesús subordinó el poder, ese poder infinito que tenía, ese poder en su propia voz, a la majestad gloriosa del plan de Dios. Y hermanos, mirar a Jesús en Getsemaní cambia toda nuestra perspectiva del sufrimiento y de lo que es la espera. Nosotros ya no tenemos que huir despavoridos cuando nos toca enfrentar el silencio de Dios. El silencio de Dios duele, ¿no? O cuando sentimos que la presión de todo nuestro entorno, de todo lo que nos está pasando, nos empieza a quebrar. Nosotros hemos recibido el mismo Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu nos da el poder y la gracia para decir incluso que en medio del dolor y de la frustración, podemos decir: Padre, a mí me duele esto. Yo quisiera que esto no me tocara vivir. Yo quisiera salir de esta prensa, ¿no?, hoy mismo, pero confío, Señor, en tus manos. Que no sea como yo quiero, sino como tú. En esa rendición es donde nosotros encontramos nuestra mayor victoria. Amén. No somos perdedores cuando nos sometemos a Dios. Ahí es cuando somos verdaderamente libres. Y qué descanso, ¿no? Cómo podemos descansar sabiendo que no tenemos que ser los dueños de nuestro propio destino. El mundo afuera se vuelve loco tratando de tener siempre el control. Se pisotean entre ellos,
buscan su propia gloria. Pero nosotros tomamos nuestra cruz con gozo, amén. Abrazados a la esperanza inquebrantable de que el final de nuestra historia ya fue escrito y garantizado por la sangre de nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos creen en la sangre de Cristo? Nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Padre. Gloria a Dios. Póngase de pie. Dios es bueno, amén. La verdadera madurez espiritual no consiste en creer que podemos manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Amén. La fe verdadera no es magia, no es algo que nos va a evitar los procesos difíciles que nos pueden tocar vivir. La verdadera fe de un hijo de Dios es confiar ciegamente en las manos del Creador. Amén. Y es por eso que hoy tenemos que soltar el control. Tenemos que dejar de pelear contra el diseño soberano del Señor. Tenemos que dejar de frustrarnos porque nuestras oraciones no son respondidas o porque el Señor no hace lo que necesito en este momento. Porque nuestra concepción del tiempo es limitada. El tiempo del Señor es eterno. Amén. Y de la misma manera que Jesús descansó en el huerto de Getsemaní, que el Padre tenía un propósito muchísimo más grande, más allá de la tumba. Hoy nosotros podemos rendir nuestras exigencias, nuestra ansiedad y nuestros, a veces, caprichos en el altar del Señor. Y porque a veces nuestra humanidad es engañosa, nos juega malas pasadas. Sabemos que intentar manipular con nuestras propias fuerzas el destino, eso no le gusta, no le agrada al Señor. Y no debemos creernos más inteligentes que Él, amén, porque Él tiene el control de todo y Él sabe cómo resolver todo. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Hoy es el día para que dejemos de pelear contra Dios. Amén. Rindamos hoy y corramos a la cruz, reconociendo que no podemos ordenar nuestra vida solos. Porque para nosotros, para todos los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito, hay algo fundamental. No hay caos que Él no pueda ordenar. Amén. Lo que a nosotros al principio nos parece un desorden absoluto, ¿no? Como este cubo que muchas veces parece que está completamente desordenado, que no tiene sentido, ¿no? Creo que se puede armar. Si me da 10 minutos, lo hago. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor tiene el propósito en todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Y así como pudimos armar esto, que es un simple cubo de 3x3, el Señor así tiene el control de toda nuestra vida. Amén. De la vida de cada uno de nosotros, de los 8.000 millones de personas que existen en la tierra. Solo debemos confiar en el Señor. Amén. Confiar en las manos del Creador y todo va a terminar encajando perfectamente. Amén. Sus planes siempre son de bien y su voluntad es buena. Su voluntad es agradable y es perfecta. Él nunca falló y nunca va a fallar. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Gloria a Dios. Entregamos nuestra vida en sus manos. Entregamos nuestra vida en las manos del Creador. Vamos a orar y vamos a entregar esta reunión en sus manos, todo lo que el Señor ha hablado en esta noche. Amén. Y cierre sus ojos en ese lugar y levante su mano al cielo. Y dígale: Señor, en esta hora hemos venido delante de tu presencia, Padre amado. Hemos venido a rendirnos, Señor. Te pedimos, Padre amado, perdón. Pedimos perdón por cada vez que hemos querido
tomar el control, Señor, por cada vez que nuestro orgullo nos hizo exigir en lugar de confiar en ti, Padre amado, por cada decreto, Señor, apresurado, nacido de nuestra carne y no de tu espíritu, Señor. Rompemos toda cadena de ansiedad, Padre, que nos pueda estar aprisionando en esta noche. Rompemos, Padre amado, con esa falsa teología que nos carga con ese peso, Señor, que tú nunca nos pediste que llevemos, Padre Santo. Clamamos por la sangre preciosa de Cristo, Padre amado, para que limpie nuestras mentes de toda frustración, Señor. Renunciamos a gobernar nuestra propia vida. Hoy te entregamos nuestro futuro, Señor. Te entregamos nuestro desastre, Señor. Te entregamos todas esas piezas, Señor, que están desarmadas. Nuestra familia, nuestro corazón, Señor, te lo entregamos a ti. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por rendirte para salvarnos, Señor. Derrama, Padre amado, tu fuego, Padre, sobre cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, de tu paz. Llénanos, Señor, de tu presencia, Dios mío. Vamos a salir, Padre Santo, de este lugar, descansando en tu majestad, Señor. Lo creemos, Padre amado, lo recibimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.